Cuando los problemas duran una eternidad, tendemos a perderlos de vista. Corrupción, impunidad, injusticia social o contaminación ambiental. Sabemos que la estamos padeciendo desde hace añísimos, sabemos qué la causa, sabemos cómo detenerla. ¿Sabemos, de verdad, cómo detener la contaminación ambiental? Hoy en Simbiosis con la Medicina, la Economía y la Ecología, Víctor Hugo Páramo nos abre una rendija al problema desde la visión del gobierno con una idea que no es nada menos que revolucionaria. Pero primero, Emiliano Rodríguez examina una pregunta súper incómoda. ¿Respirar aire contaminado nos está literalmente matando? Hace no mucho tiempo, en febrero de 1987, las aves comenzaron a desplomarse en medio vuelo en la Ciudad de México. Caían desde las copas de los árboles, desde los cables de luz, y sus cuerpos podían encontrarse fácilmente en las banquetas. Era una época sofocante. En ese entonces, alrededor del 30% de los árboles del desierto de los Leones, uno de los pulmones verdes de la Ciudad de México, ya habían muerto debido a la contaminación atmosférica. Los ciclistas tenían que protegerse usando cubrebocas mientras pedaleaban, y los niños usaban crayones color café para dibujar la nata que cubría el cielo de la ciudad. Hoy, 30 años después, el panorama ha cambiado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ni siquiera considera al DF como la ciudad más contaminada de México, un título que ahora tiene Monterrey. Pero eso no significa que hayamos logrado vencer a la contaminación atmosférica o siquiera que estemos cerca de lograrlo. Cada año, los chilangos se enferman más y más debido a los contaminantes que respiran, y la situación tampoco tiene buena pinta en otros estados. El Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos, por ejemplo, estimó que aproximadamente 29,000 mexicanos murieron en 2015 como resultado de la mala calidad del aire en el país. Las principales culpables de estas muertes ya han sido fichadas por las autoridades ambientales. Una de ellas es conocida como materia particulada, una mezcla compleja de diminutas gotas y partículas extremadamente pequeñas. Algunas de estas, como las que forman parte del polvo, el hollín y el humo, se aprecian a simple vista, mientras que otras solo pueden detectarse con microscopio. Los caminos no pavimentados, obras en construcción, incendios o chimeneas industriales son fuentes de algunas de estas partículas, pero la gran mayoría son resultado de reacciones químicas entre los contaminantes emitidos por automóviles, centrales eléctricas y fábricas. El ozono también contamina el aire que respiramos. Es el principal ingrediente del smog y el culpable de la gran mayoría de contingencias ambientales. Aunque se forma naturalmente en la parte alta de la atmósfera, protegiéndonos de la radiación ultravioleta a varios kilómetros de altura, el ozono también se genera a nivel del suelo cuando los contaminantes emitidos por carros, refinerías o centrales químicas reaccionan en presencia de luz solar. La ciencia ya ha comenzado a darnos pistas sobre cómo y por qué nos está envenenando el aire contaminado, y según Teresa Fortul, neumóloga de la Facultad de Medicina de la UNAM, los resultados traen de todo menos buenas noticias. Están reportándose casos de infertilidad o de esterilidad en las ciudades donde hay gran contaminación. Problemas de los niños que nacen más pequeñitos, igual también como consecuencia de la contaminación. Problemas cardiovasculares, que son los que más se conocen. Problemas gastrointestinales que no se consideran y que también se están produciendo, porque no nada más lo inhalamos, sino lo que inhalamos, parte lo deglutimos, algo lo tragamos, y eso se va al tracto digestivo, y eso produce alteraciones, y altera la microbiota, que está muy de moda ahorita, y eso te produce un sinfín de posibilidades de padecimientos que no se han estudiado del todo. Pero los contaminantes atmosféricos no nos dañan a todos por igual. Los ancianos, mujeres embarazadas y asmáticos son especialmente vulnerables, y quizá uno de los sectores de la sociedad más afectados por la mala calidad del aire es también uno de los más olvidados: los niños. En marzo de este año, la exdirectora general de la OMS, Margaret Chan, anunció los resultados de 2 reportes que estimaron cómo impacta un ambiente contaminado a la salud de los niños menores a 5 años. Al menos 570,000 de ellos mueren cada año como consecuencia de infecciones respiratorias atribuibles a la contaminación atmosférica. No es un número menor. Esa cifra incluso rebasa la población entera de Surinam, un pequeño país ubicado en Sudamérica. En México, la narrativa es más o menos similar. Las mismas investigaciones de Teresa Fortul y otros científicos lo han demostrado. En 2007, por ejemplo, publicaron los resultados de un estudio que monitoreó durante 3 años, desde abril de 1996 hasta mayo de 1999,
los efectos de los contaminantes atmosféricos en casi 3,000 niños de la Ciudad de México. Juntamos un grupo de trabajo que lo que hizo fue pedir los permisos a la SEP para poder estudiar a niños en la época de primaria y después hacerles pruebas de función respiratoria, tomar datos como historias clínicas, pesarlos, medirlos y hacer un seguimiento a lo largo de varios años. Después de 3 años de estudios, los investigadores encontraron que a largo plazo, los contaminantes atmosféricos, en especial el ozono, reducen el crecimiento pulmonar en niños y el volumen de aire que entra a sus pulmones. Este tipo de deficiencias tempranas aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas pulmonares en la vida adulta. Los autores concluyen que ante la evidencia científica, existe una necesidad de aplicar medidas de control más estrictas para mitigar la contaminación del aire. Y aunque en 2014 se revisaron y se endurecieron varias de las normas oficiales mexicanas que establecen los límites permisibles de concentraciones de ozono y partículas suspendidas, aún se encuentran por arriba de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y todavía nos falta un largo trecho para alcanzarlos. La interminable lista de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire tendría que ser suficiente para que se reduzcan aún más los límites permisibles, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, que es la que actualiza la normatividad federal relacionada con riesgos a la salud pública, ha utilizado una excusa para no hacerlo. En México, argumenta, nadie se ha muerto por respirar aire contaminado. La COFEPRIS defiende, por ejemplo, que en nuestro país no existe ningún certificado de defunción donde se consigne que la causa de muerte se debe a contaminación atmosférica. Horacio Riojas, epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública, está de acuerdo, pero eso no significa que el aire en México no mate ni envenene a los mexicanos. La contaminación ambiental no se registra como causa de muerte. La causa de muerte son enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias que se complican cuando existen altos índices de contaminación. Nosotros hemos hecho 3 estudios al respecto y el cálculo está más o menos alrededor de las 20,000 muertes evitables, ¿no? Si tuviéramos los límites de la OMS. Como ya dijimos, son muertes prematuras que no ocurrirían si tuviéramos los niveles que la Organización Mundial de la Salud recomienda. No estamos consiguiendo en nuestras ciudades tener niveles seguros para respirar, ¿no? Por eso es que se presentan los eventos como las contingencias, o más frecuentemente tenemos días que están por arriba de la norma oficial mexicana. Eso es una señal inequívoca de que no estamos haciendo lo suficiente. Hacer lo suficiente, en este caso, significa esperar más de una década. En marzo de este año, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, sostuvo que en 2030 el país tendrá la calidad del aire que exige la OMS. Pero en los 13 años que faltan para lograrlo, más mexicanos seguirán expuestos a contaminantes que pueden provocar enfermedades o muertes prematuras. Aunque los mexicanos todavía no nos desplomemos al suelo como pajaritos, las investigaciones científicas muestran que los daños a la salud provocados por la contaminación atmosférica sí son más profundos de lo que se reconoce oficialmente y que además necesitan de acciones que se implementen de manera inmediata. Mientras eso no pase, el trabajo de los científicos permanece como un recordatorio constante de que al menos en México el veneno está en el aire. Si el veneno está en el aire, y puesto que dejar de respirar ese aire no es una opción, entonces el problema claramente no se puede atender ni a nivel individual, ni siquiera familiar, y desde luego no con información anecdótica. Hace falta información científica que conduzca a políticas públicas del tipo que se hacen, entre otros lugares, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cuyo coordinador de Contaminación y Salud Ambiental está con nosotros, Víctor Hugo Páramo. Bienvenido. ¿Qué tal? En el gobierno federal tenemos a Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo precisamente del medio ambiente. Claramente el aire que respiramos es el medio ambiente. Tenemos a COFEPRIS, como decía el reportaje, para protegernos de riesgos sanitarios. Es de suponer entonces que ustedes en el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, le dan un enfoque desde la ecología. ¿Cómo cambia el problema del aire que respiramos si uno lo ve desde el prisma de las relaciones en un ecosistema? Bueno, pienso que el tema de la contaminación es algo que no es sencillo. O sea, los contaminantes, una vez que se encuentran
en la atmósfera, pues reaccionan o llegan a los seres humanos, los respiran y pues le causan esta serie de efectos que estuvimos viendo. La cuestión es esos contaminantes, ¿cómo llegan a la atmósfera? ¿Quién los produce? ¿Quién los emite? Y allí nos encontramos que prácticamente pues cualquier actividad que hagamos como seres humanos contribuye a la emisión de esos contaminantes. Bueno, evidentemente, pues sí, vemos muchos coches y vemos muchas industrias y decimos, bueno, pues ahí están los emisores. Pero ese es el secreto, ¿no? Pero, no es cualquier actividad. Pero depende del contaminante, tenemos que ver cuál es el origen. Sí. No es lo mismo hablar del dióxido de azufre que hablar del ozono o que hablar de las partículas. Sí. O sea, son tres cosas muy diferentes. Pero sí. déjeme retomar entonces la noción de ecosistema, porque me interesa mucho ver que no se están repitiendo tareas, Sí, digamos, me ¿no? refería Son cosas a la diferentes. salud humana, pero allí incluimos los ecosistemas, o sea, la salud de los ecosistemas. De acuerdo, pero, también. ok, si vamos a hablar de salud de ecosistemas, en cualquier ecosistema hay flujos de energía y de materia, y si pensamos en una mega ciudad como Monterrey, México, Guadalajara o cualquiera otra, claramente el aire es uno de esos flujos, pero hay también desechos, y en sentido estricto, todos estos compuestos que usted acaba de mencionar, precursores de ozono, el ozono mismo, los compuestos de azufre, estrictamente son desechos de la combustión. Entonces, hay No actividades específicas, mayormente eso es lo que está documentado en todos lados. Es lo que tradicionalmente se da a conocer, pero por ejemplo... ¿Eso no es la causa del problema? Es una de las causas del problema. No es la mayor. En algunos casos sí, en otros no. Déjeme explicarle. Sí. Por ejemplo, en el caso del ozono, sabemos, ¿no?, que el ozono se forma por la combinación de los óxidos de nitrógeno que provienen de la combustión. Entonces son procesos de combustión, ¿no? Cuando hay un proceso de combustión, el aire que contiene nitrógeno se oxida y al oxidarse entonces produce los óxidos de nitrógeno. Solo por precisar 2 segundos, uno de los procesos de ingredientes. combustión de industria y de autotransporte. O industrias o de su estufa o de su calentador. Estamos hablando de escalas completamente diferentes. Sí, pero hay millones de calentadores. Aún y de así, la estufas. suma de los millones de calentadores, ¿usted la compara con los precursores No. de ozono de la industria? Es significativo, o sea, la participación que puede tener. El otro ingrediente para formar el ozono son los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles. Esos pues también provienen de los vehículos, pero también provienen de industrias que utilizan solventes, que utilizan sustancias químicas, pero también proviene de nuevo de su estufa, de su calentador, de su tanque de almacenamiento. Cuando usted mide la composición del aire del Valle de México, los mayores componentes son lo que componen el gas LP. A ver. O sea, usted agarre aire, lo mete en un cromatógrafo y va a ver que el mayor volumen son esos hidrocarburos. Ok, déjeme Entonces, que todo lleguemos... esto para decirle que en el Valle de México sí los vehículos contribuyen significativamente a la formación del ozono, pero también los hogares, los solventes que utilizamos en los hogares, en los comercios y servicios, Está bien, aparecen... eso no está en discusión, ese punto ya está hecho. Y vamos a llegar a las cifras, vamos a llegar dentro de un momento, pero quiero examinar la magnitud del problema primero desde un ángulo estrictamente cualitativo, porque en el reportaje Emiliano Rodríguez decía que hay al menos 570,000 niños que mueren cada año, pero su fuente era la Organización Mundial de la Salud, que hay 29,000 mexicanos que murieron en 2015, pero su fuente era la Universidad de Washington en Estados Unidos, y su fuente mexicana, COFEPRIS, dice que nadie se ha muerto por respirar aire contaminado. Usted estaba en el gobierno en 2 niveles, en el gobierno del entonces Distrito Federal 13 años, 2000 a 2013, ahora en el INEC, que estrictamente es el Ejecutivo Federal. En su experiencia, ¿hay un esfuerzo concertado desde distintos niveles del gobierno para empequeñecer la magnitud del problema? Y no me refiero a cifras, me refiero a que mata gente. Bueno, cuando decimos mata gente hay que también, lo dijo muy bien el doctor Horacio Riojas, se refiere a muertes prematuras, es lo que se puede estimar. Pero son muertes. Prematuras. O sea, si usted, una muerte prematura es si usted iba a vivir sin contaminación hasta los 60 años, por muerte prematura se entiende que va a vivir
algunos meses menos o algún año. Eso es una muerte prematura. Lo dice O sea, como si fuera, se muere como si antes fuera de- cambio. No. O sea, es nada más porque tampoco no nos podemos, no es serio decir que la gente se cae y se muere. Estamos de acuerdo. Yo no digo que no afecte la contaminación y digo, el valor que tiene para nosotros vivir unos meses, pues es invaluable, ¿no? Entonces, eso primero que quede claro. Pero la contaminación, a final de cuentas, son sustancias químicas, ¿no? Sí, no, Y las pero sustancias no químicas... se me pierda en eso, porque el tema que estamos tratando, el ángulo cualitativo es enormemente importante. De veras vamos a llegar a las cifras, pero quiero empezar, de hecho, por citarle cifras de las cuales usted mismo es autor. Usted ha citado estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública sobre los efectos que tendría el reducir las partículas menores a 10 micras, las llamadas PM10, partículas pequeñísimas, una micra es una millonésima de un milímetro. En un artículo del cual usted es coautor se dice, cumpliendo los parámetros de la Unión Europea sobre estas PM10, se evitarían aproximadamente 1,000 muertes prematuras anuales en la zona metropolitana del Valle de México. Cumpliendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, se evitarían más de 2,000 muertes de esas que usted llama prematuras, son exactamente esas. Sí. Usted está dando por hecho, ¿no es cierto?, que el aire contaminado mata. Hace que se muera más pronto. Ok. Otra vez, para la gente que se muere y sus familias, no es un detalle menor. Por eso le digo que no, yo no estoy diciendo que sea un detalle menor. Ok, bueno, pero ya lo establecimos. Pero es cierto, esas son estimaciones que se hicieron a partir de la información de los niveles de contaminación que se tenían. Entonces usted dice, bueno, ahorita yo estoy cumpliendo o no cumpliendo con tal norma. Con esa excedencia, ¿verdad?, de concentración de los contaminantes, pues de acuerdo a los estudios de los médicos, se puede estimar que son X personas. ¿Qué sucedería si yo cumpliera, ¿no? Si yo cumpliera con las normas de protección de la salud, los criterios de protección de la salud que establece la OMS? Entonces, aplica esos nuevos parámetros y dice, resulta... 2,000 personas, 2,000 mexicanos vivirán más tiempo. No hubieran tenido esa muerte prematura. Examinemos entonces el otro lado de la moneda. ¿Qué sucedería si seguimos incumpliendo con eso? Porque el secretario Rafael Paquiano parece tener mucha paciencia. El 3 de enero de este año, según el diario El Universal, dijo, tenemos una hoja de ruta para llegar a 2030 a los niveles de contaminación que marca la Organización Mundial de la Salud. A 2030, con 2,000 por año, van a ser 26,000 mexicanos que van a vivir menos que lo que hubieran vivido. ¿Las medidas propuestas por el gobierno están a la altura de la magnitud del problema, usted cree? Entiendo que lo que anunció el secretario Paquiano lo anunció cuando se dio a conocer por la Semarnat la Estrategia Nacional de Calidad del Aire. Esa estrategia, como todos los programas para mejorar la calidad del aire, pues establece una serie de medidas que le permite a usted estimar cuál será el beneficio de llevarse a cabo estas medidas en los tiempos que se tienen estimados. Eso ustedes ya lo habían estimado años antes, lo acabamos de leer. Aunque él está hablando del país, o sea, son cifras para todo el país. Porque la estrategia nacional es para todo el país. Pero la pregunta, a diferencia es, de los... ¿tenemos derecho de esperar al 2030? ¿De plano es imposible salvar la vida, aunque sean unos meses o un año, de 26,000 mexicanos? Pues el reto está en cómo reducimos las emisiones, ¿no? Estoy de acuerdo, pero la declaración del secretario Paquiano no parece responder a ningún reto. Parece como si tuviéramos a disposición la vida de 26,000 compatriotas. No, digo, entonces, lo que tendría que usted hacer es, ¿qué le diré? ¿Cambiarse de país? No, cambiemos al país. Usted tiene muy buenas ideas. Pero bueno, hay que cambiar al país, pero para cambiar al país también lleva tiempo. O sea, no puede usted hacer, cambiar, por ejemplo, su manera de producción o su actividad económica, ¿no? Sí se puede. Vamos a decir, hecho a lo largo de la historia. Ya no sí, pero lleva tiempo. Examine conmigo algunas de las cosas que sí se han hecho, no para cambiar el país, pero sí para cambiar algo de lo que incide. La más sonada de todas, el programa Hoy No Circula. Todo el mundo sabe de qué se trata. Cuando usted estaba en el gobierno del DF, en un artículo que escribió, usted es coautor de ese artículo para el boletín de la Organización Mundial de Meteorología,
Usted escribió, Hoy no circula ha sido un programa efectivo en modernizar la flota vehicular al eximir de la regla a vehículos con bajas emisiones. El Hoy no circula efectivamente lo que busca es bajar algunos índices de contaminación, pero sobre todo sacar los autos viejos por sustituirlos con nuevos, modernizar la flota. ¿Fue un error aspirar a modernizar la flota en vez de que la aspiración fuera reducir las concentraciones de contaminantes severamente? Yo creo que son las dos cosas. Reducir las Pero emisiones... no son las dos, porque han aumentado, perdóneme, han aumentado el número de vehículos. Reducir las emisiones en un vehículo, ¿cómo le hace usted? O le tiene que poner filtros, si es que su vehículo puede ponerle un filtro, o un convertidor catalítico. O reduce el número de vehículos sustancialmente. Esa es otra posibilidad. Pero estamos de acuerdo que el Hoy no circula nunca aspiró a hacer eso. El Hoy no circula fue evolucionando. Si usted recuerda, el Hoy no circula se puso allá por finales de los años 80 como respuesta a una emergencia, ¿no?, que se tenía de calidad del aire. Y inició pues como un programa que aplicaba a todos los vehículos sin importar el año modelo, etcétera. Lo cual creo yo que estuvo bien porque en esa época los coches no tenían sistemas de control. O sea, a pesar de que en Estados Unidos ya estaban, en aquella época no. Entonces decían, todos los vehículos un día a la semana dejan de circular. Posteriormente se empezaron los programas con el mejoramiento de los combustibles. Sí, pero se quitó el plomo. Déjeme que acorte la historia del Hoy no circula, porque si no se nos va el programa entero. Se lo acorto, ok. El resultado es que hay más automóviles y seguimos en el emergencia. Hoy no circula, que antes hacía que el 25%, que el 20% de la flota dejara de circular cada día, se cambia y se dice que los vehículos que traigan control pueden circular. A partir de ese momento, la flota vehicular iba a empezar a crecer. ¿Y cómo creció? De tal forma que llega un momento en que, pues aparentemente el Hoy no circula ya no es tan efectivo. ¿Por qué? Pero ese es el origen de Pues mi pregunta. por haber hecho que el parque vehicular se incrementara. Porque nunca hubo un programa que realmente pretendiera disminuir la combustión, lo que pretendía era renovar la flota. Eso fue un error. Es que al principio, si usted dice, dejo fuera un 20% de los vehículos. Al principio lo pasamos hace muchos años. Y se reduce. Bueno. Veamos cómo estamos en el presente. Política, digamos, las políticas ambientales que se aplicaron cuando se trata de incentivar que entren vehículos más limpios, que es cuando se da el premio, ¿verdad?, de exentar el Hoy no circula. Bueno, pues seguramente esa debió haber sido una política, un programa que hubiera aplicado nada más durante un cierto tiempo. Y llevamos con él una Me parece eternidad. que el error fue haberlo dejado. Ok, dejamos el Hoy no circula, hablemos entonces, usted decía de que cambiar la economía es algo, o cambiar el país es algo un poco ilusorio, y sin embargo... No es ilusorio, lleva tiempo. Bueno, entonces entremos en la idea y luego examinamos el tiempo, porque la alternativa a cosas del tipo Hoy no circula o el Metrobús, que ya no nos va a dar tiempo de discutir, es de hecho menos combustión. Y usted tiene en mente algo que es una revolución en la economía, eliminar los subsidios a los combustibles. Usted participó en un estudio que estimó exactamente los efectos que tendría sobre la salud de la población si se eliminaran los subsidios en la zona metropolitana del Valle de México. En ese documento usted escribe, el resultado de la eliminación de subsidios es una reducción neta de la mortalidad cardiopulmonar, casos de bronquitis crónica y de otros efectos en salud. Dejemos la economía de lado y volveremos a ella hacia el final. ¿Vale concluir entonces que los subsidios matan y que eliminarlos salvaría vidas? Eso es lo que ustedes dicen. Allí el estudio se refería a que si usted tiene un combustible que es barato, pues todo el mundo va a tener acceso a ese combustible. Si un combustible, digamos, se comercializa a su precio real y el precio es mayor, pues cuestiones de accesibilidad, seguramente menos usuarios utilizarían vehículos que consuman ese combustible. Y ese sería el efecto de eliminar efectivamente el subsidio, digo eso. Los subsidios. Eso ya... Pero yo creo que no es completo, quizás no lo dijimos allí,
pero no es nada más la eliminación de los subsidios. En este caso No de es la, nada más, pero eso de es la un paso movilidad, gigantesco. sí, pero si usted no tiene las condiciones de movilidad para que esas personas que Ah, tienen estamos de que acuerdo. dejar el vehículo puedan Enteramente moverse de adecuadamente, acuerdo. no va a funcionar. Pero usted dio la solución, se la voy a recordar. Usted, ahora sí introduzcamos la economía. En ese mismo artículo, ustedes dan cifras. Dice, en 2007 México destinó más de 4.400 millones de dólares en subsidios a gasolina y diésel. En 2008, 17.200. Y de esto hace casi 10 años. Ya estamos muy por encima de eso. ¿Hay principios de la economía que justifiquen esto? Porque si no los hay, eso que usted me decía hace un segundo, dar movilidad, dar un transporte, hombre, parece que hay dinero, solo que se ha estado redirigiendo a otro lugar. ¿No es así? De alguna manera parecería que es así, ¿no? ¿En dónde estamos aplicando los recursos? Que son cuantiosísimos. Subsidiando una manera de movernos o orientándolos hacia otra que pudiera ser mucho mejor, mucho más amigable. E históricamente hemos ido en un sentido y no en el Entonces, otro. entramos en un tema en donde, digamos, la estructura, la forma como las gentes se están moviendo, pues parecería que no es digamos, un elemento que se pudiera, yo diría, diseñar con estos fines que mencionamos. Entonces, eso no tendremos ahí tiempo nos tenemos que meter al detalle de pero no cómo, vamos a poder, doctor cómo se Páramo, hace, cómo están digamos, los sistemas de transporte. Pero no podemos entrar en eso, nos quedan 15 segundos y en los 15 segundos Okay. que nos quedan quiero hacerle nada más una pregunta. Su visión de los subsidios reorientados a todo esto que usted me estaba diciendo, ¿se va a hacer en lo que usted y yo estamos vivos, sí o no? Pues yo espero que sí. Espero yo también. Porque Víctor Hugo creo Páramo, que esa es la le solución tengo para el que Valle de agradecer, México. Lo tenemos que dejar ahí. Muchísimas gracias Mucho por haber gusto. venido. Gracias.